Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Recordemos que el apóstol reconoce que es doble o de doble dirección el asunto de visitarlos. Él es muy consciente de pertenecer al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el nutrirnos los unos a los otros es la labor del cuerpo, por la labor que el Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre, realiza en cada uno de los miembros de su cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo, que es la Iglesia. Entonces, al ir Pablo, les va a llevar crecimiento, y ellos a su vez le van a dar crecimiento a él. Eso es crecimiento mutuo, eso es reciprocidad. Recordemos que Dios no puso todos sus dones en un solo miembro del cuerpo, en un solo creyente. Los diseminó en todos ellos. Y así, juntos, podemos llegar todos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La fe a la que se refiere es la fe en Cristo Jesús. Y cuando dice que nos es común, es porque no era una fe exclusiva del apóstol Pablo, ni exclusiva de ellos en Roma. Era de todos. Era de ellos y de él. Es un nosotros. Entonces, al visitarlo ellos, se edificarían. Y ellos edificarían al apóstol. En el versículo 13, Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Él habla con ellos como su familia en Cristo. No quiere que ignoren, por lo tanto va a contarles lo que ellos tal vez no sabían. Y es que muchas veces se había propuesto ir a ellos. El asunto entonces no es un antojo de última hora, los voy a ir a ver. Lo había intentado muchas veces. Pero dice, he sido estorbado. ¿A qué se refiere este sido estorbado? ¿Se referirá a un ataque de las tinieblas? ¿A qué se refiere? En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, Pablo sí es muy claro con los de Tesalónica cuando les dice que al intentar ir, miren lo que ocurrió, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Con referencia a los de Tesalónica, Satanás había estorbado el viaje del apóstol. Pero acá cuando dice, pero hasta ahora he sido estorbado, no se refiere directamente a un ataque de Satanás.
Tampoco se refiere a que él no quisiera ir, porque en 1 Corintios 16:12 encontramos a Apolos que no quería ir a visitar a los de Corinto, pero este tampoco era el caso del apóstol Pablo para visitar a los de Roma. 1 Corintios 16:12 dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos no quería ir a visitar a los de Corinto. Aquellos carnales era mejor evadirlos que ser vituperado por ellos. Tal vez ese era el pensamiento de Apolos, pero este no es el caso de Pablo con respecto a los de Roma. Lo que sí parece ser es que no era el tiempo de Dios aún para que Pablo fuese. Así como cuando renovamos entendimiento en el libro de Hechos, en el capítulo 16, vimos en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces parece referirse al tiempo de Dios, que todavía no era el que era propicio para que el apóstol visitara a los de Roma. Fuera de eso, el apóstol estaba muy ocupado, recordemos. ¿Cómo así que estaba muy ocupado? En el mismo Romanos, capítulo 15, versículo 18, mire lo que el apóstol le dice a los hermanos en Roma. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años, interesante, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ese estorbado se refiere a las múltiples ocupaciones con la obra que el apóstol tenía, y además que no era el tiempo de Dios para llegar a ellos todavía. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Un fruto espiritual, un fruto de ganancia para el reino. Es que cuando gana el reino, gana uno. Cuando dice como entre los demás gentiles,
Sabemos por el recorrido que Pablo había ministrado a los de Colosas, a los de Corinto, a los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Hierápolis, a los de la Odisea, en fin, se había movido el hombre. Y remata diciendo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Cuando dice a los griegos se refiere a los cultos. Cuando se refiere a los no griegos, se refiere a los incultos. Cuando se refiere a los sabios, a la gente educada, y a los no sabios, refiriéndose a los ignorantes. Pablo dice, soy deudor de todos ellos. A ellos me debo. Esa es la razón de ser de mi apostolado. A eso se me envió. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol en el versículo 15, es decir, en lo que a él se refiere, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy listo, estoy presto, estoy decidido, estoy dispuesto. No veo la hora de hacerlo. Y quiero visitarlos para anunciarles el Evangelio. Es que en esto se consumía la vida del apóstol Pablo. A eso se dedicó. No tenía otra ocupación. Ese era su deber, su deseo, su obligación, su razón de vivir. Y quería ir a Roma para edificarlos en la común fe a la que ya he hecho referencia. Ahora, él va a expresarse de una manera más amplia acerca de su misión. Miren lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él les aclara, no me estoy demorando en ir porque tenga alguna duda acerca de lo que he creído, acerca de lo que predico o enseño. No es que tenga algún temor de visitarlos porque ustedes son la cuna del mundo gentil y su sabiduría. ¿O es que tengo temor acaso de que ustedes son el centro de la cultura romana con todos sus excesos e inmundicias? Y entonces me vea impedido para confrontarlos con el Evangelio que siempre invita al arrepentimiento, a ese arrepentimiento de obras muertas. No, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿O acaso pienso que las tinieblas son mayores que el Evangelio que predico? Y entonces mi Evangelio se quedará cortico para poderlas disipar. Pablo aclara, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto que vamos a ver a continuación es muy fuerte. Abramos nuestro entendimiento. Permitámonos recibir la entereza de la comprensión de lo que el Evangelio que Pablo predica contiene. Él dice, porque ese Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es decir, este Evangelio, del cual no me avergüenzo, no descansa en poder humano alguno. No descansa en mi elocuencia, o en mi etnia, porque soy judío, o en mi sabiduría, o en lo que he estudiado, así lo haya hecho a los pies de Gamaliel, o en mi abolengo, por ser de una de las tribus de Israel, o en mi poder financiero. No, es en el poder de Dios que el Evangelio puede avanzar. Ojo pues, sin Dios, ni el Evangelio mismo avanzaría. ¡Wow! Esto es contundente. Pablo lo refuerza en otros pasajes de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí viene, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y miren qué solidez esta. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y ahí viene, sino en el poder de Dios. El Evangelio entonces es poder de Dios para salvación.
uno de nuestros invitados, Bart, tiene mucha luz acerca de esto que acabamos de hablar. Citémoslo. Aprendamos de los que han aprendido. Bart dice, abro comillas, y son largas: Pablo no está afirmando que el Evangelio tenga tal poder. Pablo está haciendo referencia al poder mismo de Dios, que es único, que es incomparable y que es omnipotente. Cuando el Evangelio, dice Bart, es proclamado en el Espíritu Santo, el poder, la palabra allí que él usa es dinamis, el poder de Dios está obrando. Pablo podría haber usado aquí el término energía, que es energía, pero el hecho de que haya usado y escogido dinamis recalca que es que la fuente del Evangelio es Dios, más que el proceso mismo del Evangelio. Y él se explica diciendo, Dios es la fuente de la salvación que se predica en el Evangelio. Dios ha decidido salvar a través del mensaje del Evangelio, pero es Dios la fuente de ese poder. Mirémoslo en 1 Corintios 1, del 18 al 21, para que acentuemos más lo de Bart. Dice así el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, y aquí viene, es poder de Dios. Hermano y hermana, yo le pido que se grabe eso allá en lo profundo de su mente. Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Te das cuenta? Dios es la fuente. Cuando se refiere a salvación, sigamos con el pensamiento de Bart. Ya tenemos claro que la fuente es el poder de Dios. Es Dios de quien mana el poder para que el Evangelio tenga efecto. Ahora, ese Evangelio, ¿cuál es el efecto que trae? Dice, y la implicación es que el poder de Dios, tal como opera para salvación, es solamente a través del Evangelio. A Dios le plació que la salvación solo sea entregada a través del Evangelio, pero Él es el poder, de Él mana. ¿Es el Evangelio lo que es el poder de Dios para salvación? Mejor dicho, el mensaje de la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y poderosa. Ya lo dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí. Entonces, el Evangelio, del cual Pablo no se avergüenza, es poder de Dios para salvación. Sí. La salvación es el efecto del Evangelio predicado en el poder de Dios. Porque el Evangelio, al ser predicado, escuchen bien, libera y rescata. ¿De qué libera y de qué rescata? Pues, hombre, de estar bajo la ira de Dios. Y como si fuera poco, rescatarnos y librarnos de la ira de Dios nos da vida eterna. Aquí vuelve a jugar el versículo estrella. En Juan capítulo 3, leamos desde el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué tremendo esto. Salvación. ¿Qué especifica la salvación? Que nos sana y nos asegura. Mejor dicho, cuando el Mesías, que es Cristo Jesús, eso ya tú y yo lo sabemos, Él viene, muere, resucita y asciende. Entonces ahí se consuma la obra de salvación sobre todo aquel que en esto cree. Y esto se logra gracias a la labor que el Espíritu Santo dispensa para nosotros como seres humanos en su labor docente. Escuche bien, esto es de lo que Pablo no se avergüenza. Recordemos que la salvación en Cristo Jesús está abierta hasta que Él retorne. Siempre estará abierta la puerta. Pero en fin, la labor ya está hecha por parte de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo han consumado la salvación en todo lo que tú ya conocemos. ¿Qué conocemos, John? Hombre, recordemos que el Señor vino, se hizo hombre, el Señor fue asesinado en la cruz del Calvario, el Señor fue sepultado, el Señor resucitó al tercer día, el Señor ascendió, el Señor está sentado a la diestra del Padre, el Señor retorna. La obra de salvación de parte de la Trinidad ya está concluida. Sin embargo, se agrega un asunto más. A todo aquel que cree. Un observador llamado William M. Greathouse dice: abramos pues nuestro entendimiento. En el sentido estricto del término, los creyentes no están salvados, sino que están en el proceso de ser salvados. Yo abro un paréntesis acá. La obra por parte de Dios ya está completa, pero para los que creemos está en proceso. No se me aterre todavía, déjeme avanzar y vamos a comprender todo el asunto. Entonces, Pablo basa su certidumbre del proceso de salvación en que ya está hecho en Cristo Jesús, porque él dice, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver algunos versículos de las Sagradas Escrituras y veamos que lo que para Dios ya está concluido, para el ser humano, que es el beneficiario de esta gran redención, está en proceso. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tan está en proceso esta salvación, que ya de parte de Dios está concluida para el creyente, que el apóstol nos va a decir en Romanos 8 lo siguiente. Está hablando de la humanidad y está hablando de la creación, de la naturaleza, diciendo, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que mientras los creyentes gimen y sufren, eso ocurre porque están esperando la redención de sus cuerpos. Ya que en esperanza, todos los creyentes hemos sido salvos. ¿Estamos solos en ese proceso? No. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, lo que para Dios ya está concluido, porque lo hizo de una vez y para siempre, para todos los que creemos estamos todavía en el proceso, porque recordemos que hasta el momento el único que ha resucitado de entre los muertos es el Señor Jesús. Él es la primicia. Todos aquellos que hemos creído vamos a resucitar, por lo tanto estamos en un proceso. A eso es lo que se refiere. ¿Y cuándo ocurrirá eso? ¿Hasta cuándo será ese proceso? Hasta la consumación final de la obra de la salvación. Por eso Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Expliquémoslo más a fondo yendo de la mano de estos dos observadores, Barth y Grey House. Aprendamos de los que saben. La obra de la salvación para el ser humano podría ser mirada, permitámoslo así para poder captarla más, hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Hablemos primero del pasado en cuanto a la salvación. Yo puedo decir como creyente: he sido salvado, he sido librado del castigo de la muerte y del pecado, basándome en lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2. Miren: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren qué hermoso esto. Entonces la salvación es un proceso, y así lo hemos expresado, para el creyente, aunque para Dios ya está terminada. Y acabamos de mirar cómo podemos mirar hacia el pasado y decir: hombre, yo soy salvo. Hombre, he sido salvado. Pero en el presente también lo puedo afirmar. En el presente puedo decir: estoy siendo salvado. Los que vamos a la salvación, estamos llevando a cabo esa salvación por la obra de la gracia de Dios. Mirémoslo con pasajes de la Escritura. En 1 Corintios 1, 18, 19 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y apoyémonos en lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, dice el apóstol, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, aquí viene: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una ocupación actual, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la salvación es un proceso para el ser humano que ha nacido de nuevo, porque la puede mirar hacia el pasado, de lo que fue rescatado, porque puede mirar hacia el presente, en lo que está viviendo, y la puede mirar hacia el futuro. Podemos también afirmar: seremos salvados. ¿Por qué? Porque vamos hacia la resurrección y hacia la consumación de los tiempos y a la consumación final. Recordando lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, porque es un hecho histórico, por él seremos salvos de la ira, la que ha de venir sobre el sistema caído del mundo y sus participantes. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Más claro en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se está refiriendo a la resurrección. Y más claro queda en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Te das cuenta? Porque entonces podemos hablar de que la salvación para nosotros es un proceso. Porque mirando hacia el pasado, fuimos salvos. Porque mirando hacia el presente, estamos en la perseverancia de esa salvación. Y porque mirando hacia el futuro, estamos anhelando, con gemidos, la resurrección, de la cual ya estamos seguros, porque Cristo es el que ha marcado el proceso, al resucitar. Entonces Pablo está hablando de un proceso de salvación en marcha. John, ¿por qué me está explicando todo esto? Para que entendamos qué glorioso es todo lo que en Cristo Jesús nos ha sido concedido. Es que no podemos estar hablando de nuestra salvación así como estuviéramos hablando de algo que no tiene profundidad. Pablo entonces habla del proceso de salvación en marcha. Y lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Qué bueno va a ser cuando renovemos nuevamente entendimiento en una segunda lectura en las cartas que hemos citado. La que se escribió a Filipos, la que se escribió a Éfeso, la que se escribió a los Corintios, la que se escribió a los de Tesalónica. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es un proceso, es un proceso. Pero nos falta un elemento interesante, y es que todo esto está a disposición de la humanidad, pero se materializa solo para todo aquel que cree. Es que la salvación de Dios es para toda la humanidad, pero cuando Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, miremos a ver qué es ese asunto. Godet, otro de nuestros invitados, dice lo siguiente: cuando se dice a todo aquel que cree, está apuntando a lo gratuito de la oferta de salvación a la humanidad. Pero entra en acción la fe, y la fe consiste en aceptar esa oferta que trae la predicación del Evangelio. Él trae un pensamiento, Godet, muy interesante para expresarnos esto. Mira cómo lo dice él, abro comillas. Dios dice, yo te doy. El corazón contesta, yo acepto. Tal cosa es la fe. El acto de fe entonces es una receptividad activa. En sí la fe no trae nada. Lo que la fe hace es tomar lo que Dios ofrece. En este acto de tomar lo que Dios ofrece, entra en acción la completa personalidad del hombre y participa activamente. Por ejemplo,
El entendimiento del hombre es el que discierne la bendición que nos está ofreciendo Dios a través de su promesa. La voluntad del hombre, después de discernir esto, aspira a esa promesa y entonces en su corazón alberga la confianza para tomar esa promesa que Dios nos ha, permítame la redundancia, prometido. Y entonces logra esa bendición prometida. En otras palabras, del mismo Godet, él dice, la predicación de la salvación gratuita es el acto por el cual Dios echa mano del hombre. Y la fe es el acto por el cual el hombre se deja ser asido por esa salvación gratuita que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Esto es maravilloso y es para escucharlo varias veces. Por eso Pablo dijo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mira qué bonito esto. Al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al judío primeramente, no está diciendo que es exclusivo de los judíos el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús, predicado por el beneplácito de Dios a través de su poder. No, porque también dice, y también al griego, recordándonos que tampoco es exclusivo de los gentiles la predicación de salvación del Evangelio de Dios. No, es para ambos pueblos. Lo que Pablo está diciendo es, tanto judíos como griegos han sido llamados de manera igual en Cristo Jesús a ser los destinatarios del Evangelio del cual Pablo no se avergüenza, porque es que el Evangelio es el poder de Dios manifestado, y al manifestarse ese poder de Dios, que es la fuente del Evangelio, entonces causa en los hombres la convicción de pecado, justicia y juicio, a la cual hace referencia el Evangelio de Dios. Y entonces se produce la salvación, y la salvación es un proceso en el cual podemos decir, fui salvo, soy salvo y seré salvo, con las connotaciones que ya vimos de la mano de estos pensadores que ya han trasegado por estas escrituras previamente en tiempos antes que nosotros, sabiduría de la cual nosotros hoy nos aprovechamos para tener más entendimiento por la renovación que la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras nos permite tener. Al judío primeramente y también al griego. Amado Padre Celestial, ¡wow! ¡Qué poder! Amado Señor Jesús, ¡wow! ¡Qué poder! Espíritu Santo de Dios, ¡wow! ¡Qué poder! Con razón Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y gracias por enseñarnos a nosotros hoy, Espíritu Santo, porque nosotros tampoco nos avergonzamos del Evangelio, al cual hemos sido llamados por el poder de Dios, en el cual hemos creído, gracias a Dios, en el cual perseveramos, gracias a Dios, y el cual también predicamos en el poder de Dios. Amén, amén y amén.